Buenos días. Hoy les vamos a presentar el análisis de los laboratorios de química. Este grupo está conformado por Laura Marcela Salcedo, Samuel David Pizarro y Juan Manuel Riaño López. En el laboratorio número 1, que es de propiedades físicas, químicas y separación de muestras, pues los resultados tomados en el laboratorio fueron los cambios de las mezclas, qué proceso se usa para poder separarlas y qué tipo de mezclas son. Pásela. Y ahí en la otra tabla son los compuestos o las sustancias que si presentan solubilidad en agua fría o caliente y si también presentan alguna reacción con el dióxido de cloruro. Bueno, en la parte de análisis de los resultados, pues nos dimos cuenta de que dependiendo de la solubilidad de cada material, pues iba a reaccionar de manera distinta a este proceso y esto pues se debía a las propiedades intensivas o extensivas de la materia. También nos dimos cuenta de que había mezclas que por más que intentáramos no se iban a separar por sí solas, sino que tocaba aplicarle algún ácido como era el cloruro, el ácido que utilizamos en el laboratorio y fue el que nos permitió separar la mezcla de bicarbonato de sodio. No, la mezcla de cloruro de bario más sulfato de sodio. Bueno, a continuación vienen las conclusiones del primer laboratorio. Bueno, con este laboratorio podemos concluir varias definiciones, como lo son los elementos, que los elementos son sustancias que no se pueden separar, los compuestos son la unión o mezcla de dos o más elementos, y las mezclas son una combinación de sustancias que no están unidas químicamente y pueden llegar a separarse por procesos físicos. Podemos también ver que son propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir sin cambiar la composición química. En cambio, las químicas son propiedades que describen cómo reaccionan con otras sustancias para formar nuevos compuestos. Como les hablo a mis compañeros, también podemos hablar de las propiedades intensivas y extensivas, hablar de las mezclas homogéneas y heterogéneas, que las homogéneas son aquellas que al momento de mezclarse no se puedan distinguir entre un compuesto y otro. En cambio, las heterogéneas sí se pueden distinguir entre un compuesto y otro. Bueno, acá pues también se realizó el balanceado de las siguientes reactivos y pues nos producían los siguientes productos. Bueno, En el laboratorio 2, que son medidas en el laboratorio y tratamiento de datos experimentales, pues las ecuaciones que utilizamos fue el porcentaje de error, la densidad absoluta, la densidad relativa, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Además de eso, nos daban la temperatura del laboratorio y la densidad del agua dependiendo de la temperatura. En las otras tablas, pues teníamos la probeta, un balón aforado, una buretra, una pipeta graduada y una pipeta aforada. Entonces se tomaron ciertas medidas en cada una de ellas y después se le sacaron pues la masa y ya. bueno,
Lo que realizamos a continuación fue con la masa que nos dio en la balanza analítica y en la balanza de plato externo, fue calcular la densidad absoluta y la densidad relativa. Y a partir de esto, pues también calculamos los porcentajes de error de la densidad. Y pues eso lo realizamos para el caso de la bureta, para el caso de la pipeta forada y también para el caso de la pipeta graduada. Y a continuación, pues podemos ver la tabla donde nos hablan sobre los porcentajes de errores relativos y sobre la tabla del coeficiente de variación. Aquí también podemos observar que el porcentaje de error relativo nos habla sobre la exactitud que tienen las medidas y el coeficiente de variación pues nos hablan sobre la precisión que tienen los mismos. Entonces acá podemos notar que en cuanto a la uretra, en cuanto al porcentaje relativo, tiene mucho menor. No, el porcentaje de error relativo es igual tanto para la medida en la balanza analítica como en la balanza de platillo externo. Y pues también se repiten en la pipeta aforada, pero en la pipeta grabada pues cambia y el porcentaje de error relativo es mayor en la balanza de platillo externo. Eso quiere decir que tiene menor exactitud, pues la pipeta graduada medida pues en la balanza de platillo externo. Y en cuanto a la precisión, pues también podemos observar que eh, tenemos ciertas variaciones en cuanto al mecanismo que utilizamos para tomar las medidas y el instrumento de medición que utilizamos. Bueno, entonces podemos concluir, como dijo mi compañero, entre la precisión y la exactitud que tienen las balanzas analíticas, como por decir, la balanza más precisa es la balanza analítica porque tiene el menor coeficiente de variación que la balanza del platillo externo. También podemos decir que la balanza más exacta es la balanza del platillo externo porque tiene el porcentaje de error relativo menor que el de la balanza analítica. Y así podemos, con la tabla que él nos mostró anteriormente, podemos ver cómo se comparan entre la precisión y la exactitud de las balanzas. Y ya pues para terminar, en el laboratorio 3, que es el de densidad de líquidos y sólidos, pues los datos que fueron tomados en el laboratorio fue la temperatura del laboratorio, la densidad del agua, la densidad del etanol, la densidad de la solución problema, la densidad del aluminio, del hierro y del plomo. También vamos a utilizar pues, las ecuaciones del porcentaje de error, densidad absoluta, densidad relativa, desviación estándar, la determinación del volumen en el pictómetro y el coeficiente de variación. Así. Los otros datos obtenidos fueron la masa del líquido, de los líquidos a trabajar y de los sólidos. Bueno, en cuanto al análisis de resultados, pues tuvimos en cuenta dos métodos. El método de desplazamiento para hallar la densidad de los sólidos y el método geométrico también para hallar la densidad de los sólidos. En cuanto al desplazamiento, pues se tuvo en cuenta el el volumen final menos el volumen inicial, es decir, el delta del volumen, y pues también la masa. Entonces, pues se tenía que era la masa sobre el delta del volumen, y eso nos daba la densidad absoluta, y a partir de esto, pues calculábamos la densidad relativa con la ayuda del dato buscado, que era la densidad del agua. Y a partir de eso también buscábamos el dato consultado de cuánto era la densidad del material que estábamos midiendo.
En el caso de la esfera era el plomo, que tenía una densidad de 11.4 gramos sobre centímetro cúbico. Y pues a partir de esto pues calculábamos el error de cada medida con la medida experimental y pues la absoluta que nos dio. También pues aplicamos lo mismo para el método geométrico, simplemente que en este no se tenía en cuenta el volumen final y el inicial, sino todo se realizaba a partir de las fórmulas. En este caso, pues la fórmula de la esfera, la fórmula del cilindro y la fórmula del paralelepípedo. Y a partir de esto, pues calculábamos las densidades. También, pues, tuvimos en cuenta las siguientes que fueron el método de la pipeta y el método del picnómetro para el cálculo de los líquidos. Entonces, pues se tenía el picómetro y el Erlenmeyer. Se medían las masas, pues las masas con agua, las masas con el etanol y las masas con la solución problema. Y a partir de eso, pues calculábamos también las densidades, utilizando las fórmulas, pues en el caso del pignómetro, la fórmula especial del pignómetro, y pues en el caso del Erlenmeyer también la fórmula respectiva. Y al final, pues obtuvimos los datos y se realizó la conversión de los datos a kilogramos por metro cúbico, que es la tabla que está acá abajo. Bueno, y podemos concluir con esto que pues algunos posibles errores que se cometió en cada uno de los métodos, digamos en el método geométrico que era para los sólidos, puede ser por tomar mal las medidas con el calibrador, por no tomar bien las medidas en la balanza analítica o por no resolver bien las ecuaciones. En método por desplazamiento, que también es el de los sólidos, también podríamos haber tomado mal las medidas a la hora de introducir los objetos dentro del agua y no tomar bien las medidas en los volúmenes y también pues mirar mal las ecuaciones o los resultados que nos daba la balanza analítica. En el caso del pignómetro, que son para los líquidos, por no utilizar bien el instrumento, no, no escribir bien los volúmenes o no calcular bien lo que se pedía. Igual que en el de la pipeta. Bueno, también podemos concluir que la densidad de los sólidos es más exacto, es el método geométrico porque tiene el menor porcentaje de error. En cambio, en el de los líquidos, el más exacto es el método del pignómetro porque tiene menos porcentaje de error que la pipeta. Muchas gracias.